Cuando hablamos de violencia, la violencia sabemos que se expresa de distintas formas y tiene distintas consecuencias. Siempre es de acuerdo al contexto donde se va a desarrollar esa violencia. Pero todas las violencias tienen un rasgo que las hace universal, ¿sí? Y justamente tiene que ver con las relaciones abusivas de poder entre hombres y mujeres, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de violencia por razones de género, se habla de que el varón, ¿sí? Él ejerce, digamos, violencia sobre la mujer. Y seguramente es parte de una pareja, puede ser de un amigo, puede ser de un vecino, ¿sí? Y puede ser en el ámbito tanto público como privado. En cualquier momento de las mujeres, casi todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido o sufriremos alguna cuestión de violencia de género. Entonces sabemos también que esta violencia va a adoptar distintas formas, que puede ser la discriminación, la humillación, la tortura, ¿sí? La mutilación y el caso más grave que vemos hoy, que son los femicidios. Decimos que son de género porque es el género el que conceptualiza la violencia, ¿sí? Nosotros, yo para hacer este trabajo me voy a basar en la definición del artículo 4 de la ley 26.485. Y lo que les quiero contar es que esta ley parte de dos instrumentos importantes internacionales. Uno se llama CEDAW y el otro Belén do Pará. CEDAW, cuando se escribe CEDAW, habla justamente de la discriminación que sufre la mujer, pero no habla de lo que es la violencia en sí. Después, más adelante, Belén do Pará ya va a dar una definición de lo que es la violencia de género, y nuestra ley 26.485 va a tomar parte de esa definición y la va a ampliar un poco más. Acá, como están viendo en el Power, dice que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas por el Estado o por sus agentes. También en vamos a incorporar la figura del acoso sexual. Ya les voy a contar por qué, ¿sí? Más adelante. Bueno, también sabemos que cuando hablamos de violencia indirecta, justamente son las acciones u omisiones que puedan existir y que hagan que las mujeres sufran en su integridad física, psicológica o sexual, algún tipo de desigualdad que es estructural. Sabemos también que la violencia de género, el mayor problema es que justamente parte de este modelo sociocultural que es lo que nosotros llamamos esta mirada patriarcal, ¿sí? Siempre tenemos esto, porque justamente van a estar esas relaciones de poder de hombres, ¿sí? En contra de las mujeres, ¿sí? Que muestran justamente esta relación asimétrica de desigualdad. Si podés, pasamos a la segunda. Cele. Bueno, justamente acá vamos a hablar un poquito de la violencia física, que yo un poco no voy a ahondar en esta violencia porque casi todos la conocemos, que se da, digamos, en la forma de un puñetazo, de un golpe, de un pellizcón, pero sí quiero abordar lo que es el ciclo de la violencia, ¿sí? Respecto de lo que es si podés el tercero, vamos al... Bueno, a ver ahí, vamos a ir primero ahí. Y el que sigue, vamos a hablar de lo que es el ciclo de la violencia, que por ahí no sé si lo vieron en algún espacio, pero es importante cuando es la violencia física, porque hablamos de el ciclo tiene 3 momentos. Uno, el primero, donde hay una acumulación de tensión. ¿Cómo, digamos, empieza esta acumulación de tensión? Y bueno, puede ser que el hombre hacia la mujer le grita, se burla de ella, la ningunea, la amenaza, ¿sí? Y de cosas que le puede llegar a hacer. Esa parte se llama de acumulación de tensión, y después viene la segunda parte donde es la explosión. O sea, ya es cuando hay un enojo y hay un momento de agresión, que justamente puede ser el insulto o ya
digamos, cada vez más grave, que es el pellizcón, el empujón y ya el golpe, ¿sí? El golpe y bueno, y todas las demás figuras que conocemos hasta que puede llegar al femicidio. Y por último, digamos, viene un espacio de luna de miel, donde el hombre generalmente se arrepiente de todo esto que le dijo a la mujer. Entonces le dice que esto no va a volver a pasar, que lo perdone, que él no puede vivir sin ella, y es esta etapa de arrepentimiento del hombre, donde la mujer piensa que esto no va a volver a suceder y vuelve con la pareja. Esto es muy importante que lo sepamos, ¿por qué? Porque es un poco lo que también nos hace comprender qué pasa con las mujeres que llegan y que se retractan de la violencia, ¿sí? Esto del otro día, si se acuerdan, Mauricio un poco cuando habló un poco de la retractación, que es esto que las mujeres golpeadas hacen las denuncias y después cuando van a las audiencias se retractan y dicen que no quieren continuar con esta acción, ¿sí? Y esto justamente tiene que ver con ese momento, digamos, de la fase de la luna de miel y del arrepentimiento del hombre, y bueno, hasta que la mujer pueda realmente problematizar esta situación y continuar. Bueno, también acá lo importante es que hablemos, digamos, de dónde parte la violencia, ¿no? La violencia parte de la violencia simbólica. Y nosotros, bueno, desde el trabajo social hemos abordado mucho las teorías de Bourdieu. Entonces, Bourdieu habla de que la violencia simbólica es como una violencia amortiguadora, que es insensible, que es invisible para sus víctimas, y que se ejerce de los caminos simbólicos de la comunicación y del conocimiento, y se apoya en esas relaciones de dominación de los varones contra las mujeres. Esto, digamos, ¿qué pasa, digamos? A través de los medios de comunicación, a través, digamos, de todos los patrones socioculturales que vamos aprendiendo, o sea, de este hábito que aprendemos en la vida, ¿sí? Gracias, digamos, a esta cultura patriarcal, nosotros vamos naturalizando algunas cuestiones que tienen que ver justamente con los estereotipos de género, ¿no? Esto que hablamos siempre, a ver, porque hay actividades para las mujeres ya desde niñas. Podemos ver que las niñas tienen, cuando van a nacer, el ajuar rosa, mientras que si es varón, y sabemos que es varón, ya tienen el ajuar celeste. Ya desde antes de que nazca, ya vemos estereotipos de género. Y después vamos construyéndolo socialmente en esto de que la niña juega con la Barbie, con la cocinita, con las actividades domésticas, y el varón juega con el camión, a ser médico y demás. Bueno, estas cuestiones estereotipadas son las que nos marcan fuertemente justamente el lugar que vamos a ocupar en la sociedad. Y esto es lo que hoy estamos deconstruyendo socialmente como un fenómeno, ¿sí? Justamente acá yo les traigo estas imágenes que un poco retractan la vida de las mujeres de los años 60, pero si hoy nos ponemos a ver, mucho de esto sigue en pie, ¿sí? Y continúa de esta manera. Y un poco, no solo, digamos, en lo que sucede, digamos, en nuestras casas, es en nuestra cotidianeidad, es también el impacto que recibimos de los medios de comunicación. Sigamos adelante, dos más. Ahora vamos a hablar, pasala, la que sigue. Acá vamos a hablar de entonces qué pasa con la violencia psicológica. Acá por eso también es importante lo que les digo yo de traer a la psicóloga, porque justamente esta es la violencia que no se ve, que nosotros necesitamos variables y estudiar estas variables para saber cuándo existe y cuándo detectamos en una entrevista esta violencia, ¿sí? Esta violencia es la que causa un daño emocional y disminuye la autoestima. Siempre va directo a la autoestima de la mujer y perturba el pleno desarrollo personal o busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante la amenaza, el acoso, el hostigamiento, la restricción, la humillación, la deshonra, el descrédito y la manipulación. Incluye también la culpabilización, porque las mujeres que sufren violencia psicológica generalmente se sienten culpables ante la situación. Los hombres les hacen sentir que ellas son las culpables de que él se haya enojado, de que él les haya pegado, que las haya golpeado, y porque no hicieron lo que debían hacer, ¿sí? Entonces acá, como los mandatos familiares y sociales juegan en contra de las mujeres y van dañando directamente su autoestima
y en muchos casos son mujeres que se van, a través del discurso de su pareja, van quedándose solas, dejan de visitar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, dejan de hablar con sus familiares más cercanos, se va produciendo un aislamiento. Y este tipo de violencia, que es la más dañina, puede llegar a causarle una enfermedad o también puede llegar a causarle la muerte, ¿no?, a las mujeres. Sigamos adelante. ¿Qué pasa con la violencia sexual, no? Justamente hoy vemos que esto implica la vulneración en todas las formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, gracias. Pensé que me había ido de la reunión. O de otras relaciones vinculares o de parentesco. Éxito o no convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata. En esto, bueno, no voy a hacer mucho hincapié porque seguramente la profe Gaby, la semana que viene, cuando hable justamente del abuso sexual infantil, va a ahondar en estas cuestiones, y justamente lo que les quiero decir es que es importante la educación sexual de nuestras niñas y de nuestras adolescentes, ¿sí?, de poder decir cuándo están decididas a tener relaciones o no, y justamente en esto del consentimiento, ¿no? Sigamos. Bueno, la violencia económico-patrimonial, acá sí quiero hacerles un poquito de hincapié en esto, ¿no?, que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión o tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Esta también la van a encontrar en el artículo 5 de la ley, ¿sí?, de la ley 26.485. Lo que les quiero contar un poquito para explicarles esto es que el hombre, hoy existe un registro alimentario, ¿sí?, para los hombres que no cumplen con el deber de asistencia alimentaria. Muchas mujeres, cuando van a denunciar violencia, a veces las parejas hacen que dejen su trabajo justamente para que se queden, o las convencen para que se queden en sus casas, y ellas, al no trabajar, no tienen una cuestión económica resuelta para poder dar, digamos, este paso importante y tener esta independencia para poder terminar con esta situación de violencia, ¿no? Hay muchas mujeres hoy que todavía regresan con sus parejas por el tema de la cuestión económica, y pensemos que esto se da en todas las clases sociales. Esta es una problemática que nos atraviesa a todos. Las mujeres más vulnerables, de poblaciones más pobres, tienen justamente mayores problemas a la hora de poder tomar la decisión de salir, más si no cuentan con apoyos familiares o sociales que puedan asistirlas, ¿sí? Y ¿qué pasa? Digamos, esta violencia económica en lo que es, digamos, la justicia, tiene dos resoluciones: una vía civil, que es un juicio de alimentos, y también tiene una vía que es la vía penal, que es cuando el hombre no cumple, puede ir preso y puede tener condena de 2 meses a 2 años de prisión. Sigamos adelante. ¿Qué pasa? Ahora sí, esto de la violencia institucional es importante que lo conozcamos, porque es todo acto o omisión por parte del Estado respecto de los profesionales, agentes o personas del Estado que de algún modo obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos por la ley. Quedan comprendidas además las que ejercen los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, deportivas y también todas las organizaciones barriales de la sociedad civil. En esto, ¿cómo sería, digamos, un ejemplo de hacia la mujer cuando nosotros viene una víctima y la revictimizamos? Revictimizar es violencia institucional. ¿Qué quiere decir esto? Hacer interrogatorios acerca de lo sucedido,
También preguntarle 2 o 3 veces lo mismo, que la persona vaya a varias instituciones y tenga que contar todo lo que le sucedió varias veces. Esto es revictimizar y esto es violencia institucional. Y además, digamos, cuando una persona va a solicitar una asistencia y no le es concedida o hay un retraso, un retardo en la justicia, también es violencia institucional, ¿sí? Seguimos adelante. La violencia laboral contra las mujeres, bueno, es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia, exigiendo requisitos sobre el estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física o la realización de test de embarazos. Siempre, si bien la violencia laboral existe contra varones y mujeres, es siempre mucho mayor contra las mujeres, siempre estamos en un estado de mayor vulnerabilidad, porque dentro de los trabajos puede haber acoso, ¿sí? Puede haber justamente esto de al ir a buscar un trabajo, a veces se toma a los varones y no a las mujeres, justamente por esto de que la mujer pueda estar en una edad de maternar, o también por su estado civil, si está casada o no está casada, ¿sí? Si tiene hijos y si tiene hijos pequeños. Todas estas cuestiones son justamente lo que es la violencia laboral. Pero además, hay, desde la Organización Internacional del Trabajo, nuestro país ha suscrito algunas leyes, pero no las ha puesto en práctica. Esto es lo más interesante de esta violencia, y que justamente recién el año que viene va a empezar a trabajar con esto de la violencia. Sobre todo, digamos, no solo, digamos, en la violencia contra las mujeres, sino en todo tipo de violencia que hoy se ejerce, digamos, en los ámbitos laborales, ¿no? Pensemos que vivimos en una sociedad que es violenta y que justamente estas relaciones de poder entre jefe y empleado ocurren y quizás hace unos años eran más fuertes, hoy hay como un cuidado en esto de la violencia, pero existe, que existe, existe. Sigamos adelante. La violencia ginecológica u obstétrica, ¿sí? Esto, un poco, hay 2 leyes, digamos, que nos ayudan, y que una es la ley 25.929 de parto respetado, ¿sí? Y la ley 26.485, que también incluye la violencia obstétrica dentro de esta violencia, ¿no? Y justamente es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresado en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, ¿sí? Puede ser física, psicológica, sobre todo en relación al trato deshumanizado. Bueno, esto yo he conocido gente, personas que venían a la defensoría en búsqueda, digamos, de algún tipo de hacer algún juicio, justamente porque sufrían en los hospitales partos que se les ejercía violencia obstétrica, ¿no? Donde les decían, bueno, un montón de cuestiones mientras ellas estaban pariendo, ¿sí? O a veces porque no estaban casadas, o si estaban casadas, o se juzgaban un montón de condicionamientos, ¿sí? Dentro de esto. También, en la que sigue, Cele, esto está unido a lo que es la violencia de los derechos reproductivos de la mujer, ¿sí? Bueno, acá, más allá, digamos, yo no voy a ahondar en lo que es hoy la ley del aborto, pero sí en esto de que cómo vulneramos el derecho de las mujeres a decidir libremente cuántos embarazos quiere tener, o cuál es el intervalo de los nacimientos que quieren tener. Hay varios fallos de la Corte donde hay mujeres que porque tenían 3 o 4 hijos y eran de situaciones socioeconómicas humildes, les ligaban las trompas, y ellas se enteraban después del parto que les habían ligado las trompas, y justamente, digamos, algunas de ellas acudieron a la justicia porque ellas querían maternar y querían seguir teniendo hijos, ¿no? Y se tomaban estas decisiones por ellas. Otra cuestión de los derechos reproductivos a saber es el uso del preservativo. Digamos, siempre es como que se busca que la mujer sea la que tome el cuidado dentro de la pareja del no embarazo. Y la responsabilidad es de ambos.
Por eso también es importante esta ley, justamente la pareja tiene que ser de a dos. Y justamente cuando nosotros también evaluamos en las variables, van a ver los indicadores de riesgo, justamente esto, quién era el que tomaba el cuidado para ver si se violaban estos derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Bueno, acá lo que dice, acá hay un, bueno, acá hay un decreto reglamentario que es importante porque dice, configura violencia contra la libertad reproductiva toda acción u omisión proveniente del personal de instituciones públicas o privadas de atención de salud o de cualquier particular como cónyuges, concubinos, convivientes, padres, otros parientes o empleadores, empleadoras, entre otros, que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si se desea o no tener hijos y el número de embarazo o de intervalo en los nacimientos, ¿no? Este reglamento va directamente con la ley 25.673, que es la creación de ese Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y de la ley justamente de violencia contra las mujeres, que es la 26.485. Vamos a la violencia mediática. Bueno, acá este es un tema que a mí un poco me apasiona, la violencia mediática, porque justamente uno a veces abre los diarios o ve la tele y se da cuenta de que esto se ejerce directamente y que poco se hace respecto de la violencia, ¿no? Bueno, las violencias mediáticas son todas aquellas publicaciones o mensajes estereotipados que a través de cualquier medio masivo de comunicación deshonre, humille, menoscabe a las mujeres. Esta definición también incluye a todas las imágenes pornográficas de mujeres o de adolescentes o de niñas que puedan circular por las redes o por los periódicos o por la televisión. Acá es importante también pensar cuál es el papel que juegan los medios de difusión o los medios de comunicación dentro de la sociedad, ¿no? Y en esto, ¿por qué hago hincapié? Porque justamente la sociedad construye su realidad o las circunstancias sociales, económicas, políticas, de acuerdo a lo que toma de esos medios de comunicación masivos, ¿no? Y esto también nos ubica en el espacio que nos toca tanto a varones y mujeres que leen y aprenden de esa realidad que les muestran estos medios masivos de comunicación. Entonces, vemos que los medios de comunicación son los primeros creadores y que naturalizan la violencia de género, ¿sí? Y muestran todo el tiempo cómo las mujeres deben estar siempre por debajo de los hombres. Cuando uno ve un programa periodístico, fíjense que casi siempre son varones. Bueno, yo he leído muchos artículos sobre una de periodistas argentinas, la Red Par, que ellas vienen trabajando con un monitoreo de cómo, digamos, la perspectiva de género debe incluirse dentro de los medios masivos de comunicación. Pero todavía esto, digamos, no sucede, es muy poco el trabajo que ellas pueden hacer porque, bueno, justamente como son medios hegemónicos, no les dan entrada ni cabida. Ahora, ¿qué pasa? Los medios de comunicación también son culpables en el tratamiento de las noticias respecto de la violencia de género o de los femicidios, ¿sí? En algún momento mostraban incluso cómo se encontraban los cuerpos cuando mataban a alguien. Hoy en día eso, digamos, un poco se fue prohibiendo, pero lo siguen haciendo. Por otro lado, se escuchaban en algunos programas de televisión, voy a dar ejemplos como de Mirta Legrand, que le preguntaban a alguna actriz qué le había hecho a su pareja para que él le pegue, para que él la golpee, siempre culpabilizando a la mujer de lo que suceda, digamos, de que esa violencia ocurra, ¿no? Periodistas que, bueno, en sus programas hay muchos, como Babi Echecopar, por ejemplo, que tiene un programa de radio, y él es misógino y realmente todo el tiempo ejerce violencia de género en contra de las mujeres. La otra vez lo escuchaba decir las pendejas que están buscando a los viejos, o sea, como que ellas buscan a los viejos, no los viejos las buscan a ellos. Siempre culpabilizando a la mujer y con una violencia, digamos ya, bueno, con una misoginia en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, todo esto también, esta Red Par y también por el lado, digamos, de las organizaciones civiles, de periodistas y de comunicadores y comunicadoras sociales, también han llevado fallos a la justicia, y la justicia ha fallado en muchas ocasiones en contra de Clarín, ¿sí? Porque es uno de los diarios que más tiene en sus publicaciones cuestiones, digamos, que violentan a las mujeres.
Sigamos adelante. El acoso callejero es algo que se incluyó hace poco dentro de la ley 26.485 como un nuevo punto, ¿sí? Justamente acá hay toda una discusión con el acoso, ¿no? Porque dice, bueno, entendemos por acoso el tipo de violencia simbólica contra las mujeres que consiste en cualquier acción o comentario irrespetuoso o vulgar dirigido a su persona por parte de extraños y que sea cometido en lugares públicos. Quedan comprendidas dentro del mismo las siguientes palabras o gestos, acercamientos intimidantes, fotografías sin consentimiento, exhibicionismo, masturbación, persecución, fotografías no consentidas de las partes íntimas de las víctimas. Asimismo, podemos concebirlo como un lance sexual indeseado o una intromisión no solicitada de los acosadores en los sentimientos, pensamientos, actitudes, espacio, tiempo, energías y cuerpo de las víctimas mujeres. Ahora, ¿qué pasa con el acoso, no? A veces, digamos, uno, esto les puse, no quiero tu piropo, quiero tu respeto, porque acá había una contradicción respecto de lo que era el piropo, como una frase halagadora hacia la mujer, ¿sí? O un halago, digamos, esto de, no sé, ir caminando por la calle y que te griten qué lindos ojos que tenés, por ejemplo, como una cuestión de halago. Pero el tema, digamos que justamente acá la contradicción o el punto de tensión es, yo no quiero que me griten nada por la calle, yo quiero ir caminando por la calle sin que nadie me diga nada, porque merezco eso, porque yo no le voy gritando a los varones si tienen lindos ojos, que me gusta su remera o lo que sea. Y un poco esta fue la discusión y por eso también se agrega esta figura del acoso callejero dentro de la ley, ¿sí? Como un último punto. Generalmente uno sigue caminando por la calle y por ahí algún remisero te grita algo o el albañil de la obra o lo que sea. Bueno, a mí ya no me gritan, chicas, yo soy vieja, así que seguramente ustedes les deben gritar. Pero no saben, digamos, que, o se desconoce que esto es un delito hoy, ¿sí? Y que uno puede denunciar esto, ¿sí? Así que, bueno, es importante que lo conozcan así. Bueno, sigamos. Igualmente, bueno, yo acá les traje los puntos importantes de la ley Yara, ¿sí? Que me parece importante compartirlos hoy con ustedes porque es algo muy nuevo. ¿Y qué pasó? Digamos, cuando uno lee los puntos principales de esta ley, son los mismos puntos que nos dice la ley 26.485 que debe existir. Evidentemente, digamos, la inacción del Estado hace que, digamos, las mujeres, los colectivos feministas tengan que salir por todo lo que ha sucedido y que justamente nos muestra esta ineficacia del Estado, y estos son los puntos más importantes que tiene esta ley, ¿no? Por un lado, que no habla nada nuevo, habla, bueno, del presupuesto, que hay una reasignación de partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la normativa, ¿sí? Sabemos en esto yo la verdad que dudo bastante respecto de las partidas presupuestarias que se otorguen mayores partidas para violencia, sabiendo que no hay equipos interdisciplinarios, que nuestros equipos que existen, porque lo sabemos por nuestros colegas, muchos tienen contratos de obra por 2 pesos y tienen que, un día están en Jujuy, otro día están en Palpalá y los van llevando de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver qué va a suceder respecto de esto de la emergencia, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con las medidas inmediatas, justamente, que dicen que van a poner nuevos centros de atención integral en la ciudad de Monterrico, Purmamarca, Yuto y Susque? Y el resto, me pregunto yo, ¿qué va a pasar con el resto de las ciudades, no? Y la realidad es que son nuestras mismas colegas y, bueno, los equipos interdisciplinarios que están, los que tienen que salir a cubrir estos espacios. No es que, por ahora no he visto aún que se haya llamado a nuevos equipos, ¿no? Después, bueno, la creación de refugios o dispositivos de asistencia, albergues como instancias de tránsito y demás, que hoy conocemos que lo único que existe es desde el Estado hay un espacio en la ciudad del Carmen donde hay un hogar. El resto
son todas organizaciones de la sociedad civil que colaboran de alguna manera con las víctimas de violencia. Y bueno, la incorporación de líneas telefónicas gratuitas que, como verán, siguen existiendo como existían hasta antes de la ley. Sigamos con la que sigue. Bueno, acá la autonomía económica que se establecen políticas de asistencia económica para mujeres y personas del colectivo LGBTIQA en situación de violencia de género y que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Esto vamos a ver si sucede. Y respecto, que en realidad se les otorgaba en algún momento desde el Ministerio de Desarrollo, les daban un subsidio, no les daban un subsidio económico, sino una bolsa de alimentos a las mujeres que sufrían violencia y que no tenían, digamos, otro tipo de subsidio. Y después, bueno, esto sí que es nuevo, que refiere al Ministerio de Educación, que debe garantizar el programa de educación sexual integral y la ley Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Que esto también es toda una discusión hacia el interior de la sociedad, porque hay muchos padres que se niegan a que sus hijos reciban este tipo de educación. Por otro lado, bueno, así que vamos a ver si se hace efectivo, ¿no? Esto lo digo y nombro estos puntos para que nosotros vayamos analizando mes a mes o vamos viendo, digamos, en la realidad si esto se cumple, ¿no? Porque tenemos un montón de leyes, el tema es que se cumplan o no. Bueno, incorporar los contenidos en todos los niveles educativos sobre la protección integral contra la violencia de género y violencia de género digital. Que igualmente, imagínense que en muchas escuelas de nuestra provincia los chicos no tienen conectividad, no sé cómo lo vamos a hacer digitalmente, pero bueno, vamos a ir viendo. No quiero ser negativa, pero diría la profe Ceci Simón, estamos mal y vamos peor. Bueno, respecto a la salud, el Ministerio de Salud implementará en un plazo no mayor a 30 días un programa específico para la atención de mujeres, niñas, adolescentes y personal del colectivo. Después ya las profe Gaby y la profe Cele nos contarán más adelante si esto se creó o no, a ver qué pasa. Yo las voy a dejar a estas, las vamos a tener ahí como un machete a ver si se dan o no. Y bueno, esto sí es nuevo, que es la parte de seguridad, que es que la policía deberá aprobar una capacitación específica en perspectiva de género y derechos humanos, que en realidad esa capacitación específica ya está dada por lo que es la ley Micaela, que ya desde hace 2 años nosotros deberíamos estar cumpliéndola todos los que trabajamos dentro del Estado, tanto nacional como provincial, y bueno, después crear en el ámbito del Ministerio de Seguridad, van a crear una secretaría específica de género, vamos a ver, y bueno, y crear centros de atención a la víctima de violencia familiar y de género en las unidades regionales, incorporar al Instituto Universitario de Seguridad la materia de perspectiva de género, diversidad y ley Micaela, y después esto que todavía en Jujuy no se había dado, que era la implementación de las tobilleras y medidas de seguridad para agresores denunciados que tengan dictaminadas medidas de exclusión o perimetral donde existe riesgo de vida de las víctimas. Así que esperamos que esto se cumpla. La que sigue. Finalmente, bueno, ¿qué pasa con los municipios? Se promoverá la creación de áreas de género y diversidad en los municipios, quienes establecerán los mecanismos para el funcionamiento de mesas locales, abordaje comunitario, con participación abierta y plural. En esto quiero contarles que con esto que pasó también desde la justicia, se abrió un nuevo juzgado de género en la ciudad de Humahuaca y de Perico. Estos 2 juzgados se abren, pero no es que se abren y se nombra nueva gente, sino que empezaron a buscar en el Poder Judicial a ver de dónde saco a alguien y empezaron a sacar gente y les dieron doble función. Trabajas en un lugar, pero también tenés que trabajar en el juzgado de género, ¿sí? Y bueno, esto, por ejemplo, a una de nuestras colegas trabajadoras sociales está trabajando de esa manera, tiene sus funciones en un espacio, pero además tiene que cumplir con las funciones de los juzgados de género de Perico y de Humahuaca. Así que imagínense que se tiene que pasar viajando de un lugar a otro para dar respuesta, y en teoría me contaba que dónde va a entrevistar y demás, más allá de que haga las visitas domiciliarias, va a ser en las municipalidades,
porque los municipios van a tener equipos interdisciplinarios. Bueno, todo esto vamos a ver si se da como lo dicen, ¿no? Y por otro lado, este Consejo Asesor ad Honorem, que crean un plan estratégico para la prevención y erradicación de violencia y diversidad, que estará conformado por representantes del Consejo Provincial de la Mujer, Igualdad de Género, organizaciones feministas, movimiento de mujeres, representantes de las instituciones públicas y de los poderes ejecutivo, legislativo, municipales y comisiones municipales. Hace unos 6 años atrás se creó una mesa interinstitucional de violencia de género, ¿sí? Yo participé 2 años de esa mesa. La idea era, digamos, la creación de este consejo asesor, pero bueno, nunca se pudo poner en práctica. Igualmente en un momento, como la justicia es un órgano aparte, nosotros dejamos de trabajar justamente en esta mesa, ¿no? Y este consejo, si ven, justamente uno de los poderes que no va a estar es el judicial. Y por otro lado, bueno, los otros puntos claves que tendremos que ver son justamente estos programas productivos de inclusión laboral, la vivienda, las disposiciones de las denuncias, la inhabilitación para ejercer la función pública y un informe semestral del Consejo de la Mujer. Vamos a ver si todo esto se cumple, ¿sí? Bueno, aquí un poco termina la exposición y la idea es que ustedes me puedan preguntar acerca de algo que les haya llamado la atención. Lo que quisiera saber es si conocían todas estas modalidades de violencia o algunas no. Profe, buenas tardes. Soy Dayana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo conocía todos los tipos de violencia y la que más me llamó la atención es la violencia mediática, porque bueno, en estos últimos tiempos en lo que pasó en la provincia, en muchos portales digitales se han encargado de hacer en vivos en el lugar de las escenas y me pareció muy aberrante, una violencia hacia la familia, de ir a la casa y decir acá vivía la víctima y acá en otra parte a 2 cuadras vivía su agresor. Me pasó ver un vivo donde la periodista, bueno, no sé si será periodista, se metía al lugar donde habían encontrado el cuerpo de Nahir, el último femicidio que pasó acá en Jujuy. Me pareció un espectáculo horrorífico. Fue algo que me llamó mucho la atención y usted como lo expresó también fue como muy una violencia no solamente hacia la familia, hacia las personas allegadas a la víctima y sobre todo el morbo, que es lo que más llama la atención hoy en día en una sociedad. Bueno, respecto de esto que decís, Dai, sabés que el año pasado Rita Segato sacó un artículo muy interesante que ella hablaba de la espectacularización de los femicidios, ¿no? Justamente sí. Esto que vos estás hablando, y que nosotras, digamos, desde un lugar más crítico, podemos darnos cuenta, digamos, que esto no está bien, de que esto no debe existir, y de que esto hay que erradicar, ¿sí? Pero justamente esto que vos nombrás del morbo y de todo esto que vos pudiste reflexionar y criticar, no toda la gente lo puede hacer, y le parece que está bien, ¿sí? Yo coincido totalmente con esto de respetar al otro, sobre todo, digamos, yo siempre creo en el respeto absoluto a las personas y este respeto, digamos, a la familia y justamente a la persona que falleció, ¿no? Así que bueno, es muy interesante tu aporte. Sí, sobre todo eso de Rita Segato me acuerdo que fue en este último tiempo fue un aporte que tomó el gobernador para explicar esto de la violencia de los medios digitales y de los medios de comunicación, digamos. Tengo una pregunta con respecto a la ley ARA, sobre todo en esto de las medidas inmediatas de estos centros de atención integral a la violencia, de esta necesidad de construir o de alguna manera hacer refugios dispositivos. Es como que veía cada rato la palabra creación, bueno, sobre todo cuando habló también de las otras, esto del acceso a la vivienda, del programa de inclusiones laborales a las víctimas. Esto como, o sea, esto no es, siento que la ley, tengo mucho para decir igual, pero voy a ser cortita, siento que la ley, no me quiero confundir, trae cosas que ya están
de alguna manera estuvieron implementadas en los últimos años y que tal vez me pasó con SINDAC, no sé si estoy pronunciando bien las palabras, el comité de búsqueda de personas. Me pasó de decir, ¿por qué armar un comité cuando ya hay tal vez otros dispositivos que están en el campo, que tal vez hay que reforzarlos con profesionales? Hay mucha gente que necesita laburar, siento que hay muchos profesionales en la materia que se especializaron. ¿Y por qué pasó esto, digamos, de tener 5 femicidios en un mes en la provincia? ¿Qué es lo que falló? Eh, y tuvo que haber pasado esto para que haya una ley ARA, o sea, eso fue el condicionante para que hoy podamos hablar de una ley. Eh, Sentí eso cuando usted relataba esto de la ley, yo no la leí muy a fondo, ahora sí me impresiona mucho volver a leerla, porque sí hay muchas cosas, por ejemplo en educación, cuando usted habla de ESI, me parece que también tenemos una comunidad docente que está capacitada hace 20 años atrás, y muchos de los docentes, me atrevo a decir, porque tengo conocimiento, que no conocen muy bien la ley 26061. Entonces hay que empezar por ahí para poder hablar de ESI. Es mi opinión, perdón. Em, y nada, quería saber su opinión con respecto a esto de por qué se están implementando en estos últimos tiempos más dispositivos cuando ya los tenemos, pero tal vez están invisibilizados por la sociedad y por la misma víctima. Que yo hago mucho hincapié en esto de que cuando reciben una persona, es como que ustedes son el primer acceso a esa puerta de las políticas públicas, de un derecho que ha sido vulnerado, y me parece que hay que trabajar más que nada en eso, en la visibilización de esos espacios, más que la creación de nuevos espacios de comités. Es mi opinión y quisiera saber también qué opina de eso. O explicarnos un poquito también. Sí, mira, Dayana, desde el Consejo Provincial de la Mujer, antes era la Dirección de Paridad de Género, en algún momento había, digamos, una cantidad de equipos trabajando que se llamaban CAINAF, por ahí CAIDIF, ustedes por ahí se acuerdan de esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Digamos, muchos de esos equipos se recortaron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Digamos, a nuestras colegas, en lugar de tener un barrio donde asistir, tenían que cubrir 3 o 4 barrios, ¿sí? Hablo de nuestras colegas dentro de equipos interdisciplinarios que están juntos, digamos, generalmente con psicólogas y con abogadas. Entonces estos equipos han quedado recortados, digamos, pues siempre se recorta, ¿viste? Donde el Estado recorta donde puede, y bueno, mejor recortamos acá en estos equipos. Entonces hay muchos barrios que no tienen, no existe más este acceso a que las mujeres puedan llegar dentro del barrio y acceder a este servicio, ¿sí? Un poco, digamos, eso es como la creación de algo que ya fue creado, pero que en este momento no está, no porque no sea visible, sino porque no hay profesionales. Muchas de ellas, yo conozco varias que les pagaban 2 pesos, las mandaban un día a Brapampa, otro día a Humahuaca, y era como un lugar de paso. Entonces, después de ese lugar de paso, buscaban un trabajo mejor, y bueno, obvio, se iban de ese lugar, y como vos decís, son personas que han sido preparadas y se han especializado en esta problemática, y bueno, dejaron de trabajar desde ese lugar, ¿no? Igualmente no tenemos que olvidar que lo que sucedió en Jujuy, de la cantidad de femicidios, no deja de ser dentro, digamos, de la trama compleja que tenemos de nuestra cuestión social. Tenemos una población, digamos, una gran parte de la población con bajos recursos. No olvidemos que las personas que fallecieron son todas personas de familias populares o de barrios populares, ¿no? Entonces, también preguntarnos justamente esto del acceso a las políticas públicas, a ver qué es lo que sucedió, que no pudieron acceder. Igualmente, por ahí antes, las mujeres llegaban a estos espacios, o llegaban a la policía, denunciaban, y hacían la denuncia, pero no daban el trámite de la denuncia, era como que quedaba ahí. Mucho de esto hay, digamos, hoy que se continúa, y que además la violencia solamente se soluciona, digamos, haciendo una terapia. Esto es real, y las mujeres, digamos, cuando abandonan las terapias, no pueden problematizar su situación, y bueno, es muy difícil, porque también ahí se juega el otro tema, que es, digamos, esto de
del respeto hacia lo que la persona puede hacer, ¿no? Desde su lugar y recursos que cuenta. Por eso es tan importante que nosotros podamos leer esto, de los apoyos, los recursos con los que cuenta para poder salir adelante de la situación y demás. Un poco eso espero que responda a tu pregunta. Sí, otra cosa, profe, que decía eso, sumando a lo que ya decía, era, yo escuché ay, no sé, perdón. Una cosita nada más y ya les doy la palabra. Sumar a lo que dice la profe Eri, cuán compleja es una real deconstrucción de la violencia. Está tan arraigada y naturalizada la violencia que eso es lo que subyace a todas estas prácticas que Day muy bien cuestiona, ¿sí? ¿Por qué se hace ahora algo por la presión mediática frente a este contexto de los 5 femicidios en menos de un mes y que en realidad parece reproducción, que es reproducción de algo que ya existe? Es lo mismo preguntarnos esta cuestión que plantea la profe Eri de la ley Micaela. La ley Micaela existe, se está implementando y qué logra desarraigar o no la ley Micaela, ¿no? En estas prácticas naturalizadas. Es muy compleja la violencia, como les digo, y subyace todas estas prácticas que terminan siendo o quedando en el plano del discurso, nada más, en muchos casos. Perdón, Giselle, ahora sí te doy la palabra. Sí, yo quería sumar a eso la precarización laboral. He escuchado, digamos, el testimonio de muchas colegas de ustedes, digamos, trabajadoras sociales, trabajando en el consejo, por ejemplo, que además que se han desarmado los equipos de coordinación que ya existían hace unos años atrás por estas disposiciones nuevas y principalmente por la abogada que está ahora, Alejandra Martínez. Entonces, he escuchado, digamos, cómo, o sea, la precarización laboral también incide un montón en esto, y bueno, siempre y sigue continuamente siendo recortado, digamos, el ámbito de la violencia, como en relación, digamos, a otros ámbitos, ¿no? Y, por ejemplo, había escuchado que de parte de una trabajadora social, de que les daban a referéndum, ¿no? Digamos, de una manera, no es referéndum, otra palabra usó, pero era como autoritariamente diciéndole, usted tiene que llevarse el celular del trabajo para hacer la atención de las 24 horas. Y, o sea, hay días que ese teléfono explotaba y la trabajadora social tenía que responder como sea. Como sea, digamos, no había manera de decir, no, a mí me pagan por tantas horas de trabajo y yo no voy a hacer ese trabajo, sino que ante esa, digamos, postura, mandaron como una orden directa diciéndole, usted se tiene que llevar. Eso, ¿no? Más violencia. Exacto, más violencia. Laura nos quería preguntar algo también. Sí, bueno, primero acotar un poco a lo que decía la profe Erika respecto a la cuestión social, a cómo todas estas cuestiones de violencia de género y sobre todo femicidios que atravesó en este tiempo la provincia, vienen a, no sé, a desmantelar, a visibilizar todas las cuestiones que están que ya vienen arrastrándose desde hace tiempo, cuestiones económicas, sociales y bueno, sobre todo culturales, ¿no? Rompiendo con todas estas cuestiones que están tan arraigadas, sobre todo acá en el norte, sobre la cuestión de género, a repreguntar, a cuestionar y esto. Y bueno, ahondando en lo que es la ley Yara, yo creo, bueno, yo sí la leí todo porque tuve varios debates y demás con otras personas, porque yo en principio no estaba muy de acuerdo con esta ley, porque también tenía en cuenta de que varias cosas que se estaban planteando ya existen, pero no se efectivizan, como los protocolos de búsqueda, las tomas de las denuncias en la policía,
también que hay personal policiales que fueron capacitados, aún así siguen revictimizando a las víctimas, las mujeres, entonces no son efectivas. También está el Consejo de la Mujer, presidido, bueno, por Alejandra Martínez, que también a partir de ahí como que hay muchas cuestiones que no se le dieron la importancia que merecían o que debiesen darse en ese momento. Bueno, los protocolos de búsqueda y demás, cuestiones que ya existen, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, digo, ¿a qué viene esta ley entonces? Si hay cuestiones que ya existen y yo lo tomaba mucho por el lado de la movilización de las mujeres que se levantó por todos lados, incluso por rincones que, por ejemplo, aquí en La Quiaca nunca había habido una movilización tan grande y demás por cuestiones de femicidio. Entonces, creo que llegó a rincones y entonces yo dije, quizás quieren acallar todo esto, toda esta bronca que se está viviendo en toda la provincia, y a raíz de eso están trayendo o están queriendo implementar esta ley, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, como a modo de acallar a todos. Y en principio yo lo veía así, digo, bueno, lo están logrando porque en fin uno dice, bueno, están haciendo algo, vamos a apoyar esto y lo otro, pero después uno se repregunta y dice, pero ¿qué contiene esta ley? ¿A qué viene? ¿Qué genera? Y bueno, con todos estos espacios también que mencionaba la profe, de los refugios y demás, yo también me puse a indagar en eso y bueno, información no te la dan en ningún lado porque bueno, para resguardar a la víctima, porque son refugios y para cuidarla y demás, pero después te enterás que en realidad no existen tales, o existen muy pocos. Entonces también es repreguntarse hacia todo eso, y creo que también está muy latente acá la cuestión del presupuesto, que ya va más allá del recorte que ya existe, también como mencionaba, de los profesionales, sobre todo del trabajo social, que es visto como si van a recortar a algún lado, se recorta ahí. Entonces ya va a la doble carga laboral de los profesionales. Porque acá yo también, haciendo un paneo de información sobre profesionales, acá en la zona no existe, y ahora recién se está abriendo, se está intentando abrir una especie de oficina de la mujer. Bueno, yo pertenezco a una comunidad que es en Santa Catalina, que es más al norte todavía de acá, y bueno, acá nunca se habló nada de esto, y yo a través de la comunidad logré ingresar a la capacitación de la ley Micaela, que es la diplomatura, y bueno, a través de eso también estoy ahondándome en todas estas cuestiones de la ley Micaela, de las cuestiones de género en sí. Pero bueno, bueno, como pregunta iría sobre la profesión del trabajo social. Yo creo que en todo este trayecto que hice, o en el recorrido que llevo hasta ahora de lo de la ley Micaela y demás, yo no siento o no hay presencia sobre esta cuestión del trabajo social, del trabajo con la víctima, con el entorno, cómo se trabaja. Entonces nosotros desde la profesión, o ustedes como profesionales, ¿cómo se enfrenta a todas estas cuestiones? Porque yo creo que es muy complicado, así como lo planteaba la profe, y creo que estamos en un terreno muy de crisis, bueno, económica, social y demás. Entonces, ¿cómo nos paramos frente a todos estos problemas? Si bien existe un trabajo interdisciplinario, nosotros ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Podemos desde nuestra profesión meternos ahí para hacer un cambio quizás en estas cuestiones sí políticas? Porque estas, bueno, son generadoras de políticas públicas, pero nosotros ahí, ¿cuál sería el accionar del trabajador social en todo este entorno? Pero sobre todo, ¿cómo manejamos estas leyes? Y si ahora bien simplemente esta ley Yara, cómo nosotros la manejamos, cómo la enfrentamos a todas estas problemáticas que bien detallaba la profe, que si bien ella decía no pretendo ser negativa y demás, yo creo que bueno, si no es ser negativa, sino más bien realista, y ver que de verdad nos enfrentamos a un campo, la verdad, complicado. Entonces, ¿cómo nos paramos acá? Bueno, mirá, para todos. Primero, bueno, yo digamos siempre pienso en que
ante una problemática, primero tenemos que informarnos sobre todo lo que conocemos. Bien vos dijiste que acá en Jujuy existe una cuestión que es cultural, y bueno, como en muchos lugares, y muy arraigada, que es el tema de la cultura patriarcal, que es lo que nosotros tenemos como trabajadores sociales, promotores y educadores sociales, ¿sí? Trabajar justamente para que esto se vaya cayendo. Si yo te contara lo que yo viví hace 10 años, quizás todo esto, digamos, recién era algo que comenzábamos a trabajar y que muy poco se podía hacer por las víctimas de violencia de género. Hoy es una problemática que está visible y que se puso en la mesa. Para mí eso es sumamente importante, que se haya traído una capacitación sobre la ley Micaela, que también acuerdo con lo que decía hace rato la profe Gaby, respecto de que la capacitación va a tener efecto en las personas, y bueno, seguramente el efecto es esto de poder reflexionar o de poder sensibilizar. Nosotros los talleres que dictamos de la Corte son de sensibilización. Es a partir de cuestiones de tu vida cotidiana comenzar a pensar esto de la paridad de género, ¿no? Y un poco ahí está uno de los trabajos nuestros, ¿no? De esto de poder no solo reflexionar y ser crítico en la realidad, sino de mirar a futuro, porque, digamos, la situación hoy está visibilizada, ¿sí? Y esta situación antes quizás no se denunciaba, y yo he conocido femicidios que ni siquiera tenían carátulas de femicidios en ese momento, que son parejas que han matado a sus mujeres, y que hoy ya salieron, porque quizás les dieron 14, 15 años, hoy la figura del femicidio hace que los hombres puedan tener una condena perpetua. Entonces, digamos, si bien el contexto hoy es difícil, yo creo que es una problemática que se visibilizó, y que si bien se están logrando programas, todos estos son a través de conquistas de los movimientos de las mujeres, como todo lo que hemos logrado en todo nuestro proceso histórico. Las mujeres siempre tuvimos que salir a luchar para defender nuestros derechos, ¿no? Así que un poco eso, y un poco lo que te quiero decir, Laura, es que la próxima semana vamos a abordar justamente esto de los indicadores de riesgo para que ustedes vean cómo intervenimos nosotros, cómo evaluamos a una víctima de violencia, cómo trabajamos con esa persona. Así que va a ser interesante porque justamente ahí les voy a dar como las herramientas desde el trabajo social para que ustedes trabajen esta problemática. También sumar que las trabajadoras sociales que estamos en la trinchera, digamos, solemos ser críticas con las leyes, porque siempre queremos más, velamos por los derechos de las personas y vemos muchas veces cuán difícil en la vida cotidiana, concreta y real, es complejo el tema de poder acceder a los derechos. Pero eso no tiene que hacer que perdamos de vista los avances de las leyes, ¿no? Por eso es tan valioso todo esto que transmite la profe Eri. Piensen que antes de la modificación del código, por ejemplo, una mujer que estaba casada con un hombre no podía denunciarlo por abuso sexual. Dentro del matrimonio no se contemplaba la posibilidad de que el abuso fuera tipificado como delito. O que antes el femicidio era un homicidio agravado por el vínculo, aparecía la reacción pasional. Entonces, todo lo que se ha avanzado en ley es muy positivo. Lo que pasa es que nosotras siempre queremos más, los trabajadores sociales, ¿no? Pero no hay que perder de vista estos avances, digamos. Yo no estoy en contra de la ley Micaela, todo lo contrario, sino que digo, ¿cuánto cuesta esto que dice la profesora, la sensibilización y poder llegar a la toma de conciencia? Es un proceso muy complejo, pero no por eso hay que desistir en el camino, ¿no? De luchando en pos de estas cuestiones. Sí, también algo que a mí me parece importante pensar es cómo, digamos, la sociedad también plantea una agenda de problemáticas sociales, visibiliza algo como una problemática que quizás no estaba instalado de esa manera con anterioridad, y a partir de eso siempre va a haber un manejo político y una disputa política
por resolver, digamos, de alguna forma, desde el Estado, la problemática que se presenta como nueva, que en realidad, hago las comillas, no me ven, pero digo, no es una problemática nueva, sino que es una problemática que se visibiliza. Entonces ahí siempre va a haber una lucha de poderes y una disputa política del Estado y siempre del gobierno que está en el Estado, en el gobierno de turno, y la oposición, digamos, porque también todo el tiempo, digamos, se está disputando esto, ¿no? Un sentido, una respuesta. Entonces también es pensar eso. Quizás son cuestiones que existían, pero ahora ante la visibilización masiva de esta problemática, bueno, tiene que haber alguna respuesta, tiene que haber algo más, digamos. Exacto. Piensen también cómo vamos evolucionando como sociedad en estas cuestiones de la violencia mediática, por ejemplo, que planteó la profe Eri. Recordarán lo que era el programa de Tinelli, cuando se hacía un uso y un abuso permanente de la imagen de la mujer, que mientras con menos ropa saliera, más sexy fuera, y en esta situación compleja quedan entrampadas las mujeres. Piense que hubo en su momento una famosa que por obtener su acceso al bailando se desnudó en la cancha de San Lorenzo en medio de la hinchada. O sea, si esta no es una vulneración al extremo de la dignidad de la mujer, ¿qué lo es? ¿No? Entonces hay que trabajar permanentemente en poder problematizar todas estas cuestiones que antes existían, no es que aparecieron ahora, como dicen las profes, sino cómo las mirábamos, cómo las categorizábamos. Eso también es muy importante, porque la violencia es aprendida, eso también hay que... Es naturalizada. Sí, no aparece mágicamente la violencia, ni apareció de repente, viene de todo este arraigo patriarcal y demás que trae a colación la profe Eri, como para que nosotros pensemos y desnaturalicemos la violencia. Por eso es importante hablar de violencia y generar estos espacios. Si no hablamos de violencia, sigue velada ahí, tapada. La violencia económica, la violencia simbólica, ¿no? Que también tienen un fuerte arraigo. Esto de considerar que las mujeres provocamos la violencia, porque nos hemos vestido escotadas, sexys, porque tenemos el busto grande, la cola grande, nos gusta bailar, provocamos las situaciones de violencia. Eso también hay que desarraigarlo, porque esto también está arraigado en muchas mujeres, lo cual da cuenta de la complejidad, ¿no?, de esta situación. Sí, tenemos que pensar que nosotros, que las que estamos acá, tanto ustedes como nosotras, tenemos un camino hecho, ¿sí?, en esta temática. Ustedes han tenido ya en primer año la materia de género, y desde ese momento han podido empezar a pensar, y quizás antes, todo esto que hoy vivimos, ¿sí? No todas las personas tienen este acceso, y justamente ahí está nuestra tarea, ¿no?, en poder problematizar la violencia como un montón de otras problemáticas que existen, ¿no? Y bueno, y un poco esto de poder ser crítico ante la realidad. Sí, yo también quería agregar esto que dijo recién Celeste, ¿no?, de que si bien la ley Yara, la ley Micaela son una respuesta del Estado frente a una realidad que como mujeres y muchos hombres también han estado cuestionando, y todo este movimiento que ha surgido en estos últimos años, también son instrumentos de nuestro ejercicio profesional, es decir, o sea, no tenemos como una reglamentación antigua, vieja, que quizás muchas veces pasa por burocracia, sino que tenemos nuevas normativas que van haciendo y que hacen a nuestro ejercicio profesional, porque si bien como lo dijimos en la clase pasada, o sea, desde mi ámbito, por ejemplo, de salud, somos la puerta de acceso a los derechos, y yo creo que siempre desde el trabajo social tenemos que garantizar eso, y empezar a trabajar, de decir, a ver, no es que a mí hoy me desperté y se me ocurrió que la violencia debe ser visualizada o no, sino que tiene que ver
con una respuesta y el contexto también en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, no podemos dejar de lado que todo esto que pasó en contexto de aislamiento, y que era lo que pedía el contexto de pandemia también a las familias, y cuál fue la respuesta del Estado frente a todo esto que pasó. Entonces, no solo desde un análisis teórico, que me parece que es muy importante, sino también desde el lugar del ejercicio profesional, desde cómo nos posicionamos, si bien siempre les decimos, el rol se va construyendo, pero el rol y nuestras funciones siempre están fundadas, no hacemos intervenciones aisladas, sino que siempre están fundadas en nuestras teorías, en los marcos teóricos, en las reglamentaciones vigentes. Entonces, todo eso le da fundamento a lo que hacemos y va haciendo que los demás, sea el ámbito en el que estemos, vayan identificando qué hacemos y qué no hacemos los trabajadores sociales. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente, porque todo lo que nosotros reproduzcamos en el ejercicio profesional va a ser lo que vaya marcando a la profesión y mostrando esta nueva camada y este nuevo movimiento y esta nueva perspectiva de los derechos humanos que se tienen. El asistencialismo ya es parte de nuestra historia del pasado y no estamos solamente para eso. Entonces, posicionarnos desde este lugar, reflexionar y empezar a construir y a demostrar en acciones para qué estamos, digamos. A eso quería agregar. Y también pensar cómo la violencia de género atraviesa toda la dinámica familiar. Estos hijos, estos hermanos, estos padres de la mujer que es víctima de violencia de género, que sufren. Piensen que si una mujer es víctima de femicidio, ha sido asesinada, sus hijos quedan huérfanos, hay padres que pierden a una hija. El temor es un eje transversal de la violencia de género. El hombre muchas veces juega con las amenazas de hacerle algo a los hijos de la pareja, o los hijos en común, o a otro familiar. Entonces esto va afectando a toda la dinámica familiar. Y ahí también aparece la importancia de la intervención del trabajador social para visibilizar todas estas cuestiones también. Uh-huh. Acá Verónica dice que la familia oculta y sostiene esa violencia, y sí, justamente porque la tienen naturalizada. Entonces lo que hay que hacer es justamente desnaturalizar eso, ¿no? Muchas veces, yo el año pasado he atendido muchísimas mujeres que sus hijos, que ya iban a la secundaria, eran adolescentes, eran los que desnaturalizaban y les decían que esto no estaba bien, que no estaba bien que sean golpeadas por sus maridos. Y muchas veces las mujeres tomaban la decisión de ir a hacer la denuncia porque los hijos les decían, si vos no vas, lo denuncio yo. Si vos no vas, yo me voy de la casa. O porque yo ya no puedo vivir así, porque no nos olvidemos que en estos casos no solo la víctima es la mujer, muchas veces son los hijos víctimas y hijos víctimas de esa violencia, ¿no?